Vamos a ver un poquito de Keyshot en este video. Keyshot es un software de render dedicado únicamente a render. No es un software de modelado 3D como el Rhino. Pero lo que nos va a permitir hacer es importar modelos en 3D de diferentes formatos, incluidos modelos de Rhino, importarlos al Keyshot y renderizarlos. Lo que tiene Keyshot es que al ser un motor específicamente de render, está todo optimizado, está todo diseñado para tal fin. La calidad de render que salen son muy buenos y es bastante intuitivo de usar. Ahora vamos a ver un poquito. Así que es una buena alternativa para hacer renders finales una vez que ya tenemos un modelo listo de rinoceros. Para ver un poquito la interfaz de Keyshot, vamos a ver que una vez que lo abrimos por primera vez, seguramente tengamos algo así, una pantalla blanca, con toda esta barra de botones arriba y toda esta barra de botones abajo. Vamos a activar estos dos, son librería y proyecto. Nos abre dos paneles, uno a cada lado, que los dos son como lo más importante que tenemos que tener activo a la hora de usar Keyshot. Ahora vamos a pasar a explicar qué es lo que hace cada cosa. Lo primero que vamos a hacer es importar un modelo. Yo tengo acá en mi escritorio el modelo del destornillador que hicimos para el video de Rhino. Fíjense que cuando le damos importar, ya de entrada nos da diferentes opciones de importación. Está bueno para editar cómo va a entrar el modelo al Keyshot. Ponele, de las principales que podemos cambiar es la orientación vertical. Por defecto, el Keyshot y muchas aplicaciones en 3D usan el eje Y como eje de altura, pero lo podemos cambiar al Z, que es el que usa Rhino. Entonces, con esto nos aseguramos de que el modelo se importe orientado de la misma manera que estaba en el modelo de Rhino. Esto se puede ir investigando, pero no mucho más. Vamos a darle a importar. Van a ver que ya de entrada nos lo importa con los materiales que le asignamos el destornillador. Vamos un poco a la pestaña de escena. La pestaña de escena tiene diferentes subpestañas. Tenemos escena, material, entorno, iluminación y cámara. En escena nos van a aparecer todos los elementos que tengamos en escena, valga la redundancia. Y van a ver que acá en sets de modelos aparece toda la geometría que nos importó de Rhino. Esto se puede desglosar y van a ver que, digamos, esta sería la carpeta del modelo y nos abre carpetas por capas. Nosotros teníamos tres capas. Le habíamos puesto a una capa plástico, a una capa pintura y una capa metal. Que van a ver que nos importa también los nombres. Y si desglosamos cada capa, nos muestra qué objetos hay en cada capa. O sea, por cada objeto que tengamos acá, hay una pestaña. Acá en la pestaña de escena. Layer 2 tenemos, bueno, la piecita esta que era transparente. En Layer 3 tenemos la pieza en metal. Keyshot importa también los materiales que le generamos en Rhino, pero van a ver que no es exacta la importación. Los plásticos están más o menos bien, pero no tanto. Recuerden que esta pieza de acá era translúcida, pero fíjense que nos importó un material de pintura. Y el metal nos lo importó como un metal opaco, un metal negro. Esto, bueno, es uno de los inconvenientes que podemos tener al importar con Keyshot. Igual no importa porque, ¿qué pasa? Keyshot, al ser un software de render, tiene una biblioteca importante de recursos en la que tiene un montón de materiales que andan bien para Keyshot, están diseñados para él. Así que, en general, conviene reemplazar los materiales del Rhino por materiales de Keyshot. Vamos un poco a la librería, a este panel de acá. La librería es una biblioteca de recursos que se pueden usar dentro de Keyshot. Tenemos materiales, a ver que tenemos categorías de materiales y un montón de materiales por categoría. Estos son metales, tenemos como de telas, vidrios, materiales lumínicos que lo vamos a ver. Líquidos tenemos, hay materiales complicados.
Esto es parecido, el tema de la aplicación de materiales es muy parecido a lo que es Rhino. Vamos a reemplazar este metal negro por un metal de la librería de Quillot. Sé que cada carpeta tiene subcarpetas. Vamos a ponerle un cromo pulido. Y esto ya es otra cosa. Bueno, colores. ¿Qué colores podemos aplicárselos a materiales? Esto después lo vamos a ver. Texturas, lo mismo. Tenemos texturas de bump, texturas de color, de mapas de desplazamiento, de opacidad. Todos recursos de materiales de render. Esto después lo vamos a ver también. Vamos a poder seleccionar algunas de estas texturas y aplicarlas a algún parámetro de un material que estemos editando. Entornos, esto es parecido a Rhino, tenemos entornos interiores, exteriores, de estudio, todos ya precargados en Quillot, que son bastante cómodos de usar. Van a ver que, como en Rhino, lo deslizamos a la escena y nos cambia la iluminación y todo. Ahí va, así de fácil. Imágenes de respaldo, que esto, bueno, es esto, imagen de respaldo para render, si queremos hacer un render con un fondo fijo. Tenemos también los entornos, así que vamos a volver acá. Tenemos una pestaña de favoritos, que esto nos va a detectar cuáles son las cosas que más usamos y nos la va a poner acá como para tener acceso rápido. Y tenemos modelos. Acá tenemos una lista de primitivos básicos que nosotros podemos agregar a nuestra escena para, bueno, diferentes motivos. Acá, por ejemplo, le voy a agregar un cubo. La geometría se puede trasladar, se puede rotar, se puede escalar de manera muy similar a como lo hacemos con un Gumball en el Rhino. Bueno, vamos a ver un poquito el panel de proyecto, que es el otro importante. Bueno, en escena ya vimos un poco, tenemos acá los sets de modelos y tenemos las cámaras. Vamos a ver que los modelos en Quillot tienen como diferentes cámaras precargadas que vendrían a ser las vistas, a las que podemos acceder y podemos modificar también. Fíjense que si yo, aunque cambie el ángulo en la vista frontal, vuelvo después de cambiar de cámara y vuelve a ser la vista frontal. Esta es una cámara fija. Podemos crear cámaras distintas para guardar una vista que nos interese al render. Vamos a añadir cámara. Vamos a cambiar el nombre. Ponerle Nico. Si bloqueamos la cámara, como acabo de hacer, pasa a ser una vista fija. Vamos a bloquear. La podemos mover de vuelta. Y la podemos guardar la cámara también. Una cámara guardada hace esto. Una vez que la modificamos, después podemos volver a la cámara y va a volver al punto al que la guardamos. Esto también está bueno por si queremos siempre un punto fijo para hacer un render en diferentes instancias, pongámosle. Acá en la pestaña de material van a aparecer los materiales que aparecen en la escena. Y esto de manera muy similar a como lo hacemos en Rhino, vamos a poder editarlos. Van a ver que los materiales también tienen diferentes tipos. Acá en el caso de Quillot tenemos bastante más diversidad de tipos de materiales. Materiales más avanzados, fuentes de luz, materiales de dibujo que están buenos. Y cada tipo de material tiene sus propiedades. Lo podemos ir modificando. Fíjense que acá estoy modificando el material de este ribetito de acá. Color, como bueno, característica básica. Especular ambiente. Bueno, sí, mapas de material. Le podemos cambiar el tipo de material. Acá está en avanzado porque, claro, esto en Rhino era un plástico, pero se ve que cuando lo importa en Quillot no tiene tan claro el tipo de material y bueno, le dice avanzado. Vamos a ponerle un plástico translúcido y ya van a ver que empieza a ser un plástico translúcido esto. Ya como el tipo de material translúcido básico está bastante bien en Quillot. Vamos a dejarlo en rojo y en translúcido. Lo mismo acá.
Vamos a ponerle un plástico a la carcasa, al asa del destornillador. Y vamos a ver de ponerle un material a este cubito que hicimos acá para explicar una cosa después. Yo lo voy a agarrar. Esto es medio engorroso que a veces para seleccionar diferentes partes yo tengo que estar en la pestaña de escena, como para que me permita agarrarla. Y para mover cualquier tipo de pieza, yo tendría que darle clic derecho. ¿Dónde está la herramienta? Mover parte, ahí va. Acá, cuando empiezo a mover la pieza, me aparece acá un menú de escala, de rotación y traslación, que vendría a ser como los parámetros del gimbal. Puedo subir la escala si quiero. Mover esto un poquito acá. Esto lo voy a poner en cromo. También. Ah, mire, mira, me dice, un material con el mismo nombre ya está en uso. ¿Desea enlazar estos materiales? Si le digo que sí, pues claro, ya hay uno que tiene cromo, que es la punta del destornillador. Si yo le doy que sí, cualquier cambio que yo haga en el material va a afectar a los dos. Si yo le digo que no, me lo va a dividir en dos materiales distintos. Yo le voy a poner que sí, para poder ver acá los reflejos. Ah, bueno, cuando ya abro el Gumball este del Keyshot me aparece esta ventanita de acá, que también me da opciones un poco más específicas. Le puedo activar la escala, acá también en el Gumball, para poder tener estas herramientas, hacerlo más a ojo, igual que en el Rhino. Una vez que estoy, le doy el tic. ¿Bien? Bueno, quería mostrarles también los tipos de materiales que tiene Keyshot un poco más. Hay algunos que son interesantes, como por ejemplo este dibujo, que nos va a transformar la geometría en un estilo como si estuviera dibujado a mano, como tipo cómic. Y acá voy a poder editarle los diferentes parámetros que tiene, tipo el ancho de los contornos, el ángulo al que se muestran los contornos, los ángulos mínimos. Fíjense que cuanto menos ángulo le doy, más contorno me muestra. Bueno, intensidad de la sombra, transparencia. Está bueno como recurso para sacar un render para hacer alguna parte en modo esquemático. Es un recurso lindo. Vamos a hablar del plástico. Bueno, entorno. Como habíamos visto, tenemos una biblioteca llena de entornos de la que podemos importarlos. Y el entorno que usemos nos va a aparecer acá, en proyecto. Proyecto tiene todo lo que refiere a, valga la redundancia, el proyecto en el que estoy trabajando. Esto es muy parecido al menú de entornos en Rhino. Yo tengo acá uno que estoy usando, que es el único que aparece en la lista, pero yo creo que yo puedo crear diferentes entornos. Vamos a ponerle entorno 2. Este. Y a cada entorno le podemos asignar, pongámosle, un HDRI distinto. Esto para que sea bien distinto, voy a poner un entorno de exteriores. Fíjense cómo nos cambia la luz, ¿no? Ya aparece un entorno realmente de exteriores. Fíjense que el prisma este también nos refleja el entorno y la geometría. Y bueno, acá en la parte de entorno del proyecto vamos a poder ajustar los parámetros de este HDRI y del entorno en sí. Bueno, brillo y contraste, le podemos dar más o menos luz, más o menos contraste. Esto es muy parecido al Rhino. Esto está bueno que en Rhino no se puede hacer que es darle más o menos tamaño al entorno, cosa de poder escalarlo respecto del modelo. A altura se puede subir y bajar. Rotación, esto está bueno para darle diferentes ángulos de luz sin tener que mover el modelo.
Acá podemos editar los parámetros del fondo. Podemos usar la iluminación del HDRI. Podemos hacer un color de fondo. Aunque fíjense que los reflejos siguen siendo al mapa virtual. O podemos hacer una imagen de respaldo. Y bueno, parámetros del suelo. Podemos decirle que el suelo no tenga sombras, si nos interesa que esto aparezca, no sé, flotando. Podemos poner reflejos al suelo. En este caso es medio contraintuitivo porque el suelo acá es pasto, no tendría por qué ser reflectivo, pero bueno, si tenemos un suelo de cerámica o un material reflectivo, esto nos puede dar un recurso interesante. Fíjense que hasta los reflejos del suelo se comportan distinto que los materiales digamos, del modelo en general. Acá este reflejo de sol aparece en la carcasa reflejada y no en la carcasa de la geometría. Y tenemos esta opción de aplanar suelo, que lo que hace es crearnos como un suelo más, más plano, que gira bien solidariamente al modelo. Cosa que no pasa si le sacamos esta opción, que es como que se va desplazando de manera distinta a como nosotros giramos el modelo. El tamaño del suelo, no importa. Tenemos un editor de HDRI. Al HDRI le podemos, para esto voy a el otro entorno que es un poquito más cómodo. Le podemos agregar pines, que los pines son luces. Fíjense cómo va cambiando la iluminación a medida que yo muevo este pin. También el editor de HDRI detecta los pines que ya vienen con las escenas. Y podemos ir cambiando la posición de las iluminaciones dentro del HDRI. Creo que era esta. Fíjense cómo esa luz se mueve a medida que yo muevo este pin de acá. Después pasando a la pestaña de iluminación, esto nos da diferentes opciones para, bueno, la iluminación del entorno. Acá, para hacerla más fácil, Twitch nos da diferentes opciones ya de configuraciones preestablecidas de modos de iluminación que son de más o menor calidad. Acá estamos en básico, pero fíjense que va cambiando algunos parámetros a medida que nosotros cambiamos el preset. Fíjense cómo las opciones van cambiando, ¿no? Acá con los diferentes presets. Los rebotes de luz, acá tenemos 24 en el preset de joyería, 16 en el interior, 14 en el de producto, 6 en el de básico. Es como que va mejorando la calidad a medida que bajamos. Después tenemos uno que es modo de alto rendimiento, que es el modo más rápido, por si no queremos exigir demasiado a la placa de video mientras estamos armando la escena. Fíjense que no tiene rebotes de luz, entonces no tenemos reflejos acá en la parte de cromo. Por esto les quería hacer el cuadradito este cromado. Pero bueno, nos va a andar más rápido el programa, se nos va a trabar menos. Después, bueno, pasando a la pestaña de cámara, esto bueno, nos permite editar los diferentes parámetros de las cámaras que tenemos en el proyecto. Podemos dar distancia de la cámara al objetivo, azimut, que vendría a ser una especie de rotación, inclinación, vertical, giro. Eso lo podemos configurar todo acá. La mayoría de estas cosas se van editando, fíjense, cuando yo voy moviéndome acá. Pero bueno, acá nos permite hacerlo de manera más precisa, ya con sliders y números. Le podemos agregar rejillas, por si nos sirven para sacar un render un poquito más proporcionado. Tenemos tercios, cuartos y mitades. Podemos definir que la lente sea una perspectiva normal o ortográfica, si nos interesa un render más axonométrico, por un tema de, no sé, hacer un esquema o algo así. A esto le podemos subir o bajar la longitud focal. De vuelta, para llevarlo más a algo axonométrico, cuanto más le damos de longitud focal, o algo más natural, cuanto más le bajamos, o algo más exagerado. Vamos a volver a 35, que es aquí por defecto. Y acá tiene una herramienta que está buena, que es igualar perspectiva. Para esto me pide que tenga un respaldo. Igualar perspectiva, ahora les voy a mostrar lo que hace. Yo acá me voy a la librería
Y en la pestaña de respaldos voy a agarrar una imagen de fondo. Voy a ponerle este banquito acá. Igualar perspectiva, yo toco, yo tenía ya preconfigurado, pero me tira estas líneas. En general a ustedes les va a aparecer algo así. Yo lo había configurado antes de hacer el video, para probar. Lo que les va a permitir esto es acomodar la perspectiva del modelo para hacerla lo más parecida posible a la perspectiva de la imagen de respaldo. Para eso ustedes van a tener que tirar estas líneas, van a tener que identificar las líneas de perspectiva en la imagen de respaldo, que en este caso son bastante fáciles de ver porque tengo un banco bastante ortogonal. Entonces voy a copiar las líneas X, Y, Z. Y según eso nos va a acomodar la perspectiva del modelo. Y fíjense que si yo ya empiezo a achicar esto acá, ya la perspectiva me machea con la de la imagen de respaldo. Me queda algo más natural. Si yo quisiera sacar un render que simule que este destornillador y este prisma estén apoyados sobre el banquito este. Un recurso interesante para tener en cuenta. Voy a volver a poner mi entorno. Tengo que sacar la imagen de respaldo. Vamos a poner otro estudio. No me quiere sacar la imagen de respaldo, qué guacho. Mirá, a ver. Si en el entorno tenemos algo. Background pins, fondo. Acá está. Si tienen imagen de respaldo, tienen que venir a la parte de entorno y en ajustes, acá en la parte de fondo, se desactiva automáticamente la opción de imagen de respaldo y bueno, vuelven a iluminación de entorno. Bueno, por último vamos a ver cómo agregar luces extra al modelo de Keyshot por si no nos convence la iluminación del entorno o si queremos tener un poquito más de grado de customización en la iluminación de lo que estamos renderizando. Para eso vamos a hacer esto. Vamos a ir a modelos, vamos a agregar un plano. Fíjense que nos va a agregar un primitivo. Esta va a ser nuestra luz, porque ahora van a ver lo que vamos a hacer. Esto lo voy a agrandar un poquito. Lo voy a mover. Lo voy a poner por encima de nuestro modelo. Más o menos ahí. Fíjense que al ser geometría, esto va a aparecer en mi árbol de la escena, ¿no? Fíjense que tenemos acá sí colapso todas las carpetas, entre comillas, tenemos el destornillador, el cubo este que agregamos y ahora tenemos el plano. Bueno, el plano este le vamos a agregar un material de iluminación. Vamos a ir entonces a materiales. Vamos a buscar acá, tenemos light. Acá estamos. Vamos a ponerle cualquiera de estos, porque ahora vamos a ver que vamos a poder editar el material de luz. Esto lo que hace nada más es agregar un material emisivo a este plano. Y este plano va a pasar a ser una luz rectangular. Si nos vamos a la pestaña de material, van a ver que acá podemos elegir Area Light, que es el material que acabamos de agregar para este rectángulo. Y ya nos permite editar el material de luz, que vendría a ser, bueno, una manera de editar la luz. Le podemos editar la potencia desde acá. Vamos a elegir la unidad en la que nos mide la luminosidad. Acá está en lúmenes por defecto, pero le podemos poner vatios. Van a ver que 174 watts es un montón. Vamos a ponerle 2. Ahí está. Tenemos parámetros avanzados. Esto nos permite... Ahora vamos a poner la vertical para mostrar esto acá. Fíjense que tenemos esta línea acá de sombra y a ambos lados del rectángulo tenemos luz. Voy a hacer un poco mejor. Esto se puede editar. Se puede prender o apagar la luz de un lado o del otro. Fíjense que si apago los dos lados me es un rectángulo negro, no ilumina nada. Esto podemos hacer que sea visible o no la cámara. Si nos interesa que ilumine pero que no se vea. La podemos hacer visible o no en reflejos. Por eso vamos a volver acá a nuestro cubito.
Vamos a apagar esto, visible a cámara. Fíjense que si le ponemos visible en reflejos, acá ya en la parte superior de nuestro prisma se nos ilumina en blanco porque está reflejando la luz de esta geometría, que no se ve en la cámara, pero se ven los reflejos. Si la apagamos, se deja de ver. Y bueno, visible o no en las sombras. Capaz está bueno para estas cosas no hacerlas visibles a la cámara porque en general las luces no hacen al modelo y solo las usamos de herramienta para iluminar lo que realmente queremos mostrar. Pero ¿qué pasa? Yo, si de repente dejo de mover esto y la quiero editar, de repente no sé dónde está la luz. Entonces tengo que venir acá a escena y buscarla. Entonces acá busco el plano. A esto le puedo dar mover. Y de repente me vuelve a aparecer mi gumball. Y yo puedo editar la luz. Fíjense cómo con los mismos parámetros. Voy a hacer que esto se vea en la cámara para mostrarles cómo cambia la iluminación según cómo yo cambio la geometría del plano este. Yo voy a mantener esto en 2 watts y la voy a achicar. Fíjense cómo se intensifica la potencia de la luz porque de repente está distribuyendo la misma potencia en un área menor. Entonces la intensidad pasa a estar menos distribuida, pasa a ser más focal, digamos. Si nosotros agrandamos esto, fíjense cómo se atenúa. Esto está bueno para usarlo en favor de la customización de su escena. Lo podemos usar para darle cierto efecto de luz. Una herramienta que está buena para esto es, miren acá, en este menú, ¿dónde está? Acá, ventana, vista de geometría, nos va a abrir otro viewport con una visualización ya bastante más rudimentaria, pero que nos va a mostrar de manera un poco más clara los elementos que tenemos en la escena. Fíjense que nos aparecen hasta las ubicaciones de las cámaras. Y fíjense que si yo voy moviendo la posición en el viewport principal, también se va modificando la posición de la cámara en la vista de geometría. Esto quizás está bueno para ver cómo está planteada nuestra escena. Si, pongámosle que sacamos la visibilidad de cámara de nuestra luz, de repente podemos ver en la vista de geometría cómo la vamos acomodando. Fíjense que si yo tengo activada la pestaña de escena, puedo de vuelta seleccionar elementos desde acá, desde la vista de geometría, y moverlos desde acá directamente. La voy a volver a mi cámara Nico, que es la cámara que va a hacer mi render. Esto lo voy a empezar a acomodar para que la iluminación sea un poquito más lógica. Lo voy a mover un poco más así. Esto lo voy a guardar. Entonces yo de esta manera puedo ir manteniendo un punto de vista fijo, renderizado, y voy viendo cómo se aplican los cambios que yo le hago en la vista de geometría en tiempo real. O sea, de repente me busco una iluminación un poquito más lógica de este lado. Para cerrar esto voy a agregar un plano más. Le voy a agregar otro material de luz. Entonces voy a poner otro plano en mi modelo. Yo le voy a poner material. Cerrarla así. Ya de entrada lo voy a modificar para que no sea tan intenso. Fíjense que capaz que a mí me interesa destacar el brillo de este plástico. Entonces me vengo acá a la vista de geometría y esta luz la voy a empezar a modificar, la voy a empezar a mover, cosa que
que de repente voy a empezar a tener una posición en la que resalta los reflejos en el destornillador. Algo así. Una cosa que me faltó de mostrarles de materiales es el tema de los mapas para modificar las características del material. Para eso voy a venir acá al material de este plástico. Está bastante bueno porque es bien brillante y se ven bien los cambios. Yo puedo venir acá, ponerme a editar este material. Y fíjense que en la parte de texturas puedo cargar diferentes texturas para diferentes aspectos. Esto ya lo vimos en clase. Vamos a poner una textura de relieve. Fíjense que acá en la parte de librería, en texturas tienen un montón que pueden usar para relieve. Yo le voy a dar esta que dice Crackle para ejemplificar. La agarro, la arrastro, la pongo en relieve y fíjense cómo automáticamente me aplica la textura en modo relieve. Fíjense acá abajo, en la parte de la edición, yo puedo editar los diferentes parámetros de este mapa. Si de repente este craquelado me queda muy grande para la pieza, yo desde acá puedo achicar el tamaño del mapa respecto del modelo, hasta llegar a un tamaño que me convenza. Me gusta un poquito más capaz. Y si me parece que, pongámosle, las grietas están demasiado profundas, yo acá en relieve puedo bajar la altura de relieve, por ahí, para que sea un poquito menos intenso, más discreto. Fíjense qué pasa si yo me paso del 0, me voy para el otro lado. El mapa empieza a actuar de manera negativa, y entonces en vez de hacerme bajo relieves, me hace sobre relieves. Bueno, nada, un recurso interesante. Esto vamos a dejarlo acá. Y bueno, una vez que ya configuré mi modelo como me gustó, para renderizar, voy a la pestaña render. Y acá esto, bueno, tiene seteos básicos para sacar un render. Bueno, nombre, en qué carpeta se va a guardar, en qué formato. Acuérdense que si tenemos PNG podemos hacer que el fondo sea transparente, igual que en el Rhino. Resolución. Tenemos ajustes preestablecidos. Si queremos podemos cambiarle también el ancho. O sea, tenemos o el tamaño en píxeles o el ancho por los DPI. Son las dos maneras de darle tamaño al render. Y acá en opciones, una que les quería mostrar que está buena, que es esta acá en calidad. En general lo van a tener así ustedes, por muestras máximas. Nosotros cuanto más muestras le damos al contador, nos va a salir un render de mejor calidad. Pero claro, nos va a tardar más. La otra manera de configurarlo es por tiempo máximo. Eso está bueno cuando son las 4 de la mañana, hay entrega en 4 horas y hay que sacar un render rápido. Le podemos decir, bueno, en un minuto haceme lo mejor que puedas. Y nos va a sacar el render que puede en un minuto. Son las dos maneras de configurarlo.